Esto es otro podcast progre de Abrazo Grupal. Un espacio de opinión, reflexión y debate sobre la política y todas aquellas cosas que nos afectan. Que ni te sorprenda, aquí encontrarás la opinión más progre del momento. Acompáñanos. Buenos días, buenas noches, buenas tardes a la hora que nos estén escuchando y bienvenidos a otro podcast progre. Esta semana hay mucha información, muchas cosas que platicar. Les saludo desde la Ciudad de México, donde ahorita estoy en el hotel y estoy frente a una ventana y solo veo smog. Pero bueno, Andrés, ¿cómo estás? Bien, pues muy contento de estar acá en el episodio 14 de otro podcast progre. Qué rápido pasa el tiempo cuando una se divierte. Y yo les saludo desde Guadalajara, Jalisco, donde tenemos una mañana nublada, pues justamente por las colitas de todos esos huracanes que están abatiendo a México, porque el cambio climático es real, aunque Trump no lo crea. Güey, ahorita que dijiste cómo está el clima, dije, deberían contratarnos en radio para poder decir, aquí el tráfico por Avenida Churubusco está muy complicado, me encantaría. Si usted avanza por Lázaro Cárdenas, el tráfico está fluido a la altura del puente Matute Remus. Justamente así, pero bueno, pues gracias por estar una semana más en otro podcast Progress. Si les gusta lo que hacemos, ya saben, suscribirse al canal de YouTube, poner comentarios, también en Spotify ya se pueden poner comentarios. Díganos por dónde nos escuchan, por dónde les gusta más que llegue otro podcast Progress a ustedes. Y ya, pues eso, porque tenemos que empezar con toda la información. Y esto no lo hemos contemplado, pero es probable que la próxima semana podamos hacer el episodio en el mismo lugar. Ya veremos qué hacemos, pero eventualmente coincidiremos en el mismo espacio. Andrés, ¿te parece si empezamos con toda la información? Sí. Muy bien. Adelante, arrancamos. Arranquemos porque se dijo mucho, ¿no? Que ya se iba a revelar la nueva estrategia de seguridad y así fue. Claudia Sheinbaum ha dejado atrás la estrategia de abrazos no balazos y ha propuesto una nueva forma de combatir al crimen en su sexenio. La pieza central de esta estrategia es el uso de labores de inteligencia e investigación para enfrentar a los grupos criminales. Omar García Harfuch, secretario de Seguridad, anunció 4 ejes clave para lograr una reducción significativa de homicidios en México: la atención a las causas sociales, la consolidación de la Guardia Nacional, el fortalecimiento de inteligencia e investigación y una mejor coordinación entre las instituciones de seguridad. Un aspecto innovador es la creación de una subsecretaría de inteligencia e investigación policial, la cual estará equipada con tecnología avanzada para desmantelar redes criminales. Esta estrategia retoma los logros que Harfuch consiguió como secretario de Seguridad en la Ciudad de México, con el objetivo de replicar esos resultados a nivel nacional. La presidenta de Causa en Común, María Elena Morera, destacó la importancia de proveer los recursos humanos y financieros necesarios para estas labores de investigación, enfatizando que los primeros resultados serán revisados en un periodo de 100 días. Y no lo tengo en mi guión, pero lo escuché en la mañanera, que van a iniciar la estrategia con Guanajuato. Andrés, ¿qué piensas de esta nueva estrategia de seguridad? Y también preguntarte qué tan nueva suena. Bien, pues definitivamente creo que para todo el mundo es claro que uno de los temas más importantes para Claudia Sheinbaum como presidenta es la seguridad. Tenemos ya casi 18 años sumergidos en una guerra contra el narcotráfico que no ha hecho nada más que escalar. En los últimos meses hemos visto los peores sucesos de esta guerra contra el narcotráfico en todo el país, ¿no? Siento que al principio de este conflicto se focalizaba en ciertos puntos, ¿no? Hoy es un conflicto transversal a todo el territorio nacional y bueno, pues eso explica por qué uno de los primeros anuncios o de las primeras grandes presentaciones que hace la presidenta, pues es la de esta estrategia de seguridad. Me parece importante que se destaca pues la pacificación de algunos estados en concreto pues es destacado lo que está sucediendo en Guanajuato, ¿no? Por un lado, habíamos visto un gobierno anterior de Guanajuato, de Diego Sinue, sumamente confrontado con el presidente López Obrador, y siento que hoy vemos un cambio de tono en las relaciones intergubernamentales entre la gobernadora Livia de Guanajuato y la presidenta Claudia Sheinbaum, con el jamón del sándwich que es García Harfuch, ¿no? Y me parece que, bueno, esto a lo menos me parece que es un buen síntoma, ¿no? Que la coordinación
entre los dos niveles de gobierno tenga otro tono, ¿no? Porque al final, para atender pues, la profundidad de la crisis, se requiere dejar un poco de lado tantas pasiones partidistas y empezar a hablar de cosas más objetivas, ¿no? Sabemos que Harfuch es un perfil sumamente cuestionado, ¿no? Hay personas que le cuestionan su involucramiento en la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, hay personas que cuestionan pues que tiene un entrenamiento militar israelí, que ya sabemos pues de qué es capaz el ejército de Israel, ¿no? Pero también es innegable que a dichos de la propia presidenta, pues la estrategia que implementaron en la Ciudad de México, de alguna forma, ¿no? Logró a lo menos contener algunos índices en materia de seguridad, y me parece que es suficiente para darles el beneficio de la duda de esta estrategia, que más allá de si nos gusta o no Morena, de si estamos de acuerdo o no con las posturas de la presidenta Claudia Sheinbaum, creo que todas estamos de acuerdo en que queremos que haya paz en México y que vale la pena pues, estar atentas a esta estrategia de seguridad. Definitivamente no me parece innovadora, como tú lo dices, pero pues veamos esta creación de la Subsecretaría de Inteligencia, qué impacto puede tener principalmente en la investigación de las carpetas de investigación, ¿no? Ya lo hemos dicho muchísimas veces, ¿no? Que el problema de la impartición de justicia pues, tiene que ver con que en los poquísimos casos en los que la autoridad sí logra detener a los delincuentes involucrados en algunos delitos, muchas veces estos quedan en libertad porque en el proceso de investigación y de detención del delito se cometen muchísimas fallas, principalmente por parte de los ministerios públicos y de las fiscalías. Entonces, cuando hablamos de inteligencia e investigación policial, pues estamos justamente haciendo referencia a esta etapa del proceso y a mí me parece pues importante que se robustezca la capacidad institucional para integrar buenas carpetas de investigación y así evitar que haya personas que no puedan ser juzgadas por los delitos por faltas en el proceso. Sí, yo lo encuentro positivo. A ver, yo creo que leer a Claudia Sheinbaum en este momento es un poco leer las sutilezas y los signos, porque sabemos que no, por su propio bien y por su propia popularidad, no puede distanciarse radicalmente de la retórica del expresidente López Obrador. Todavía siento raro decir expresidente López Obrador, pero sí, ya no es presidente y qué cosa tan fuerte. Pero, ¿por qué decía lo de los signos y las sutilezas? Porque creo que sí significa algo que la frase abrazos no balazos no haya estado ni siquiera poquito presente en la presentación de la estrategia. O sea, sí hay un cambio de tono, ¿no? Muy importante, y creo que ese cambio de tono parte del reconocimiento de que sí hay un problema de seguridad en el país. O sea, la presencia de Omar García Harfuch como esta especie de zar de la seguridad mexicana, porque está ahí también en la presentación de la estrategia estuvo el secretario de Marina, perdón, el de Defensa Nacional, el dirigente de la Guardia Nacional, ¿no? Como estuvieron todas estas figuras, pero a quien le tocó presentar la estrategia y quien es como la cabeza de la estrategia es Omar García Harfuch, un policía, y creo que eso también es un signo. O sea, creo que, como les decía, el mero reconocimiento de que hay un problema de seguridad en México, la presencia de la figura de Harfuch y la visita de Omar García Harfuch a Guanajuato el día de hoy, miércoles 9 de octubre, todo eso me parece que señala que sí hay un acercamiento distinto al tema de la seguridad en esta administración en comparación con la pasada. Espero no estar siendo ingenuo, espero que se traduzca en resultados. Por lo pronto, este enfoque en Guanajuato y esta disposición por colaborar con Guanajuato, sí me parece una bandera verde de parte de ambos actores en esta ecuación, ¿no? Como decías, de parte del gobierno de Guanajuato, de Livia Denise García, que ha decidido cambiar la estrategia de Diego Sinue, que era ser un estado opositor, ¿no? Y convertirse, pues, en un estado que tiene que colaborar con el gobierno federal para que le vaya mejor. Y la estrategia de Claudia Sheinbaum de no fingir que Guanajuato no existe, lo cual también me parece importante, ¿no? Entonces, pues yo estoy
pues si bien ya no entusiasmado, ¿no? Como que hemos aprendido aquí en otro podcast progre a no ser fan de los políticos, ¿no? Y a no emocionarnos demasiado por lo que nos prometen. Sí, sí lo veo como una buena señal, ¿no? Yo he escuchado en algunos medios que esta estrategia es pan con lo mismo, que no se dijo nada nuevo. Bueno, yo creo que el énfasis en la inteligencia, por ejemplo, y en la investigación, ciertamente es algo nuevo, ¿no? Pues a mí me parece que la estrategia que se presentó, aunque ambigua, da buenas señales de para dónde se va a mover el país. Hubo un momento ayer que ayer que se presentó la estrategia de seguridad, que fue un poco lamentable, porque la presidenta Claudia Sheinbaum le pide ahí al aire a Omar García Harfuch que quite una gráfica. Él presenta una gráfica de homicidios por cada 100,000 habitantes de 2018 a 2024, en el que los primeros estados son estados gobernados por Morena. Y Guanajuato está como en el sexto lugar. Y Claudia pide que le cambien la gráfica para mostrar una gráfica distinta, no falsa, solo que usa parámetros diferentes, en el que Guanajuato sí está en primer lugar, ¿no? Y es esta politización de la estrategia en el que quieren demostrar que los peores estados para vivir en México son aquellos gobernados por la oposición. Eso me parece que es lo que nos estorba a la hora de encontrar una colaboración entre el gobierno federal y los estados. Ojalá pues sea una cosa más discursiva, pero que sí se reconozca que así como Guanajuato sin duda está en un momento crítico en cuanto a su situación de violencia, también los están muchos otros estados que son gobernados por Morena, ¿no? Entonces, pues en general A tengo mí, esperanza, pero escepticismo. Uh-huh. digo, en relación a esto que mencionas, sí noto que en esta presentación, hablan de 6 estados prioritarios, ¿no? Guanajuato, definitivamente, pero también Baja California, Chihuahua, Guerrero, Jalisco y Sinaloa. Y a mí me gustó que se hablaran de estos 6 estados como prioritarios, porque no todos son gobernados por la oposición, ¿no? Baja California, Guerrero y Sinaloa, 3 de estos 6 estados, están gobernados por Morena y están en la misma canasta de los estados prioritarios para estrategia por ser los que tienen más altos índices. Y bueno, Bueno, Guanajuato, Andrés, perdón, Chihuahua. a la oposición no le quedan muchos más estados tampoco. Eso es cierto, Guanajuato, Chihuahua gobernados por el PAN y Jalisco gobernado por Movimiento Ciudadano, son de los pocos estados que quedan a la oposición, independientemente de filas y fobias partidistas, sí son estados pues sumergidos en una ola de violencia, cada uno con sus particularidades que merece ser atendida. Entonces, yo igual que tú, pues quiero que esta estrategia funcione porque quiero que podamos hablar de esta guerra en tiempo pasado. Pero bueno, estaremos atentos a ver qué tantos resultados da y principalmente pues con qué tantos estándares de derechos humanos se hace esta nueva estrategia de seguridad, partiendo de que pues uno de los ejes centrales es el fortalecimiento de la Guardia Nacional, que ya sabemos que ahora pues está plenamente militarizada. Entonces es una estrategia de seguridad que sin duda nos da algunas certezas, pero los grandes miedos que plantea la militarización del país siguen ahí y una presentación de PowerPoint no es suficiente para hacernos bajar la guardia en este tema. Pero si quieres, bueno, platicando un poco de Guanajuato, de estados prioritarios y de nuevas subsecretarías, vamos a una noticia progre, una buena noticia progre para este podcast, que es que el gobierno de Guanajuato, el gobierno panista de Guanajuato, tiene una subsecretaría de diversidad sexual. Livia, la nueva gobernadora de Guanajuato, presentó una Secretaría de Derechos Humanos que tiene subsecretarías de Derechos Humanos y es un hecho histórico para Guanajuato. Esta nueva subsecretaría para la atención a las personas de la diversidad sexual, nombrando como titular a Héctor Ricardo García Frausto. Esta nueva dependencia tiene como principal objetivo combatir la discriminación en el Estado con un enfoque en la educación y sensibilización para erradicar los prejuicios y estigmas que afectan a la comunidad LGBT. García Frausto, quien compartió su historia personal de haber asumido públicamente su orientación sexual hace apenas 3 años, liderará esfuerzos que incluirán capacitación dentro del gobierno y colaboración con la sociedad civil para visibilizar la diversidad sexual y de género.
Entre sus prioridades, la subsecretaría también trabajará en temas de salud como la prevención del VIH y buscará mejorar las oportunidades laborales para las personas trans, un grupo particularmente vulnerable en cuanto a la inclusión laboral. La creación de esta dependencia es parte de la agenda progresista de la gobernadora Livia Denise García Muñoz Ledo, quien se ha convertido en la primera mujer en dirigir el gobierno de Guanajuato, impulsando políticas públicas que abogan por la igualdad y la diversidad. Tú, que habitas el muy bonito León, Guanajuato, ¿qué piensas, Luis, de que se haya creado esta instancia dentro del gobierno? Pues me parece, de nuevo estamos todavía al estar en los primeros días de las administraciones, pues un poco en el terreno de lo simbólico, ¿no? Como intentando leer qué nos quieren decir con los nombramientos, qué nos quieren decir, incluso con las campañas, ¿no? Livia ha tapizado la ciudad de León y estoy seguro que otras ciudades de Guanajuato, de una campaña que me parece particular, a ver si puedo poner las imágenes después en edición, que dice somos el gobierno de la gente. De hecho, hasta en Facebook se cambiaron el nombre a gobierno de la gente, ya no se llama gobierno de Guanajuato, lo cual parece raro, creo que lo hace difícil de encontrar, ¿no? Como estrategia SEO, me hace un poco raro, pero llama la atención que hay estas señales como de una especie de corrida al centro de Guanajuato. Tampoco podemos decir de corrida al progresismo, pero sí a lo mejor a un gobierno poco más plural, ¿no? Y un poco menos conservador. En este caso en particular, me emociona, sí, de nuevo, con mis reservas. Yo de Ricardo García no sé mucho, lo tengo en Facebook, no sé cómo lo tengo en Facebook, pero en general no sé mucho más que sé que pues es de recién incorporación al PAN, ¿no? Si me parece, corrígeme Andrés, pero estaba en el Partido Verde, ¿cierto? Entonces, pues eso no me parece particularmente emocionante, los perfiles del Verde nunca me han parecido particularmente emocionantes, pero pues sin duda el hecho de que haya una subsecretaría para la atención a las personas de la diversidad sexual y de género, sí me parece que es histórico para el estado de Guanajuato, un estado en el que la diversidad sexual y de género no solo está desatendida, sino seguimos pues muy sujetas a una violencia constante, ¿no? A una invisibilización total. Entonces, pues el simple hecho de que desde el gobierno haya pues una entidad encargada de proteger nuestros derechos y de atender nuestras necesidades, me parece importante. Y estas como promesas, pues me recuerdan mucho a las promesas de Xóchitl Gálvez, incluso un poco a las de Claudia Sheinbaum, que ahorita nos vas a platicar un poco más de eso. Me recuerda a estas promesas que suenan poco controversiales en cuanto a diversidad sexual, ¿no? Como que la prevención del VIH, por ejemplo, pues es un tema que tanto el PAN como el PRI pueden estar de acuerdo, ¿no? Que no incomoda tanto, como que en general ya no es un tema tan controversial como lo fue entre los 90 y los 2000, ¿no? Y me gustaría ver específicamente a qué se refiere con mejorar las oportunidades para las personas trans, ¿no? O sea, ya ver cómo eso se traduce en política pública y no solo en bonitas palabras. Yo quiero decir una última cosa porque me parece una señal más de Livia. La mujer que fue encargada de cantar en su toma de protesta fue Morgana, una mujer trans guanajuatense. Entonces, pareciera haber ciertas señales del gobierno de la gente, de que va a haber una postura menos cerrada hacia la diversidad sexual. Recordemos hace no tantos años, de hecho me parece un par, cuando le preguntan a Diego Sinue sobre el matrimonio igualitario, Diego Sinue, el entonces gobernador de Guanajuato, él dice, pues no sé, yo ya estoy casado, ¿no? Como así minimizando el tema de la manera más burda y vulgar, ¿no? Entonces, pues sí me parece que hay un cambio de postura, por lo menos en lo simbólico, y eso sí es de celebrarse. Sí, creo que estamos viendo que las cosas sí son diferentes cuando gobiernan las mujeres, ¿no? Lo hemos visto con algunos guiños que ha tenido la presidenta Claudia Sheinbaum. En Guanajuato lo vemos con pues la normalidad con la que Livia hace este nombramiento, ¿no? Sin ser un tema ni especial, ni escabroso, ni incómodo, ¿no? Contrario, bueno, a gobernadores panistas que tuvimos, claro, como Diego Sinue, pero peor, como Miguel Márquez Márquez y como Oliva, ¿no? Que eran pues yunquistas de ultraderecha, que tenían pues posturas muy contradictorias. A mí esto del gobierno del pueblo, del gobierno de la gente,
pues me recuerda a cómo se nombran los republicanos en Estados Unidos, ¿no? Los gobiernos republicanos son el GOP, Government of the People. Entonces, literalmente lo que Livia está haciendo es una traducción literal de cómo se enuncian los gobiernos republicanos en Estados Unidos. Me parece que es un pésimo timing para hacer una campaña que haga alusión a las posturas republicanas trumpistas, ¿no? Me parece pues ahí un desacierto de la comunicación institucional del gobierno de Guanajuato. Y regresando al nombramiento de Ricardo, digo, recordemos que si Livia crea esta subsecretaría, responde a una estrategia de litigio estratégico que llevó a cabo Amicus, una organización de la sociedad civil que ha hecho muchísima incidencia a nivel nacional, pero particularmente en Guanajuato, que a través de litigio logró que el gobierno de Guanajuato tuviera que destinar presupuesto para la atención de personas de la diversidad sexual y posteriormente logró obligar a través del Congreso al gobierno de Guanajuato a crear una institución de esta naturaleza. Y me parece que siendo un logro de la sociedad civil, es un pésimo mensaje poner a alguien que hace política, ¿no? Ricardo estaba en el Partido Verde, en plena campaña, renuncia al Partido Verde y se suma al PAN, y este acto de respaldo es pagado con una subsecretaría. Me parece de arranque un pésimo mensaje. Guanajuato tiene una tradición de muchísimos activismos históricos que pudieran ocupar ese lugar y darle un peso no solo simbólico, sino pues importante para la agenda. Hay que darle el beneficio de la duda a Ricardo, pero bueno, pues al final, ¿no? Él mismo lo dice, salió del closet hace apenas muy poco, ha participado muy poco en la política LGBT, ¿no? Y pareciera que pues es un token que utilizó para cobrar caro su salida del Verde y su suma al PAN, ¿no? Veamos el beneficio de la duda. De entrada es un logro importantísimo que esto suceda dentro de un gobierno panista. Creo que marca mucho pues un precedente de cómo pues inclusive la derecha puede ser una derecha que no odia a las personas de la diversidad sexual, ¿no? O sea, una derecha, claro, con sus visiones económicas y con otras cosas, pero que no sea la diversidad sexual un terreno para la polarización política. Me parece de entrada un acierto, y pues bueno, sí, seguimos celebrando pues esta inclusión histórica de las mujeres en los puestos más altos de la toma de decisiones, porque sí marcan diferencias muy concretas. Sí, totalmente. A ver, yo estaba leyendo justo PopLab ayer, que PopLab es un portal regional de periodismo en Guanajuato y publican justo que los activistas, los colectivos, etcétera, pues lo que están diciendo es, pues se nombra de titular a una persona que su única otra experiencia es haber tenido un puesto similar dentro del Partido Verde. Creo que fue director de la Secretaría de Diversidad del Partido Verde un par de años, ¿no? Pero que no tiene como ninguna especie de trayectoria en el activismo de calle o en algún tipo de activismo LGBT, ¿no? Y aparte, en estos primeros días, pues no ha solicitado tampoco reunirse con organizaciones que, como dices tú, o sea, creo que debería ser una gran ventaja para Guanajuato tener a Amicus ahí, ¿no? Porque pues le puede sacar mucho provecho al trabajo indudablemente importante que hace esa organización, como muchas otras, ¿no? Hay una organización que se llama Humana, que también hacen un tipo de acompañamiento muy distinto, ¿no? No desde lo legal, sino más bien desde la salud mental y los procesos personales y familiares. Y entonces, que este tipo de grupos no estén siendo tomados en cuenta por el nuevo subsecretario, pero bueno, también estamos iniciando, ¿no? Entonces, pues demos un poco el beneficio de la duda, pero sobre todo estemos al pendiente de hacia dónde se mueve esta subsecretaría, no solo por las intenciones que pueda tener el subsecretario García, sino también por, pues, qué tanto el gobierno, que a fin de cuentas es panista, porque Livia, si bien gana por la coalición esta, que ya no me acuerdo cómo es, Fuerza y Corazón por Guanajuato, pues de todas maneras es una mujer panista, ¿no? Con militancia en el PAN desde hace tiempo. Entonces habrá que ver cómo se traduce esto en resultados. ¿Quieres agregar algo más o nos vamos al siguiente? Vamos al siguiente.
Híjole, pues se va a poner oscuro un rato el podcast porque tenemos que hablar del hecho que cimbró al país en los últimos días. Claudia Sheinbaum enfrenta su primera gran crisis de violencia apenas días después de asumir la presidencia de México. Tras una masacre en Chiapas, donde 6 migrantes fueron asesinados por militares que los confundieron. Y a este trágico evento se suma el brutal asesinato de Alejandro Arcos, alcalde de Chilpancingo, Guerrero, a manos de un grupo criminal. Su decapitación y la exhibición de su cuerpo desmembrado han estremecido al país y han expuesto el empoderamiento de los cárteles, especialmente en Guerrero, donde la violencia ha ido en aumento. El caso de Arcos es emblemático de la creciente violencia en Guerrero, vinculada a la extorsión y la explotación de sectores como el transporte público. Su asesinato ocurre en un contexto de incremento de homicidios en el estado, y aunque las autoridades, lideradas por Sheinbaum y el secretario de Seguridad Omar García Harfuch, han prometido respuestas, la complejidad del crimen organizado plantea un enorme desafío para el nuevo gobierno. La presidenta ha expresado su apoyo total a la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado, frente a las críticas por la gestión de la seguridad en la región. Andrés, ¿cómo ves esto? Esto es una noticia brutal. Ver la cabeza del alcalde de la capital del estado decapitada sobre un coche es una imagen terrorista. Todas las vidas valen igual, todos los asesinatos merecen ser investigados igual, pero el asesinato de una figura política, de un alcalde, tiene implicaciones mucho más allá, ¿no? Al final es atentar no solo contra la vida de esta persona, sino contra la institucionalidad ¿no? Porque se asesina a un alcalde que tenía apenas una semana de haber tomado protesta, tomó protesta, a los días de haber entrado en funciones, asesinan a un secretario de su ayuntamiento, él hace un llamado a las autoridades, al gobierno del estado, pidiendo más seguridad porque se sentía amenazado, cosa que no sucedió, y termina pues por ser víctima de este cobarde atentado, ¿no? Me parece que es muy, muy delicado por muchos factores. Es un alcalde de oposición, es un alcalde del PRI que había recuperado la capital después de un periodo gobernado por Morena. Esto, pues sin duda, levanta suspicacias sobre cómo se gobierna y con quiénes se gobierna Guerrero, ¿no? No, me parece que ninguno de los elementos que acompañan esta historia puede ser tomados a la ligera, porque sin duda es una escalada a la violencia que hemos vivido en los últimos años muy, muy preocupante, ¿no? Es un mensaje muy contundente del crimen organizado, pues del poder que tienen, del poco respeto que tienen por la institucionalidad en este país, y si esas líneas se siguen cruzando como se han estado cruzando, el escenario puede ser muchísimo más catastrófico de lo que estamos viendo hoy, ¿no? Esto nos recuerda, ¿no? Que pues Evelyn Salgado es una gobernadora impuesta por su papá, Félix Salgado Macedonio, quien tenía muchos cuestionamientos para ser candidato a gobernador, y la 4T aún estaba firme en ponerle, y cuando no pudieron ponerle por impedimentos legales, aún quedó en la familia, ¿no? Y esto pues sí levanta muchas dudas de por qué eran tan inamovibles los Salgado en la política guerrerense, ¿no? Sin duda me parece una noticia muy trágica, ¿no? Pues que, bueno, se espera que haya pues respuesta por parte de la presidenta, del gobierno de Guerrero, y que algún día podamos hablar de un retroceso en la violencia en Guerrero, que hoy pues claramente es un territorio prácticamente controlado por el poder alterno de los cárteles y el crimen organizado, más que por las instituciones democráticas de la República. Yo quisiera hacer dos muy breves comentarios. El primero es, yo crecí en Tamaulipas en la guerra contra el narco en el inicio, y recuerdo mucho que se desarrolló entre la población el hábito de visitar blogs que mostraban imágenes muy explícitas de lo que los grupos del crimen organizado hacían, de estos actos terroristas, como dices, Andrés. Y incluso estas imágenes circulaban pues, en ese momento, cadenas
correo electrónico, después ya, pues en los inicios de las muy incipientes redes sociales en aquel momento. Y, y yo creo que ese tipo de violencia, con esas características, ¿no? La imagen que ha estado circulando, que me parece tremendamente irresponsable, ¿no? Con las familias con la familia del alcalde de Chilpancingo, pero también con toda persona que tiene que recibir esas imágenes de tal brutalidad, pues me parece que le están haciendo un daño profundo a este país. Ahí está lo complicado de las muchas capas de la violencia del crimen organizado en México, ¿no? Violentan, hay unas víctimas directas, ¿no? Evidentemente, pues, quienes son asesinados. Hay otras víctimas también bastante directas, sus familias, las poblaciones, como los daños colaterales. Pero el daño colateral que quizás no revisamos lo suficiente es lo mucho que nos hemos acostumbrado a las imágenes de brutalidad, eh, lo normal que tenemos escuchar tan solo cosas, palabras como las que dijimos hace unos minutos, las que dije hace unos minutos, de decapitación, desmembramiento, ¿no? Que, que, que no son normales, ¿no? Y que se han vuelto parte de la cotidianidad del mexicano, ¿no? Y que yo creo que tú y yo pertenecemos a esa generación que nos tocó ver esas imágenes en redes sociales por morbo, por lo que tú quieras, que nos las mandaban, que nos las topábamos y, y que todavía no terminamos de medir quizás el daño que eso nos hizo, ¿no? Pero creo que en la sociedad mexicana sí podemos ver el daño que nos ha hecho, ¿no? La normalización de la violencia y de los actos de terror como este, ¿no? Entonces, eso, pues, me parece tremendamente irresponsable que esa imagen haya circulado tanto y me parece enormemente doloroso que esas cosas sigan siendo el día a día. Y por eso mismo me, me da mucho coraje que impromptu, o sea, solo porque quiso, Claudia Sheinbaum decida en una de las mañaneras del pueblo, decir, y por cierto, la gobernadora Evelyn Salgado tiene todo nuestro apoyo. Eh, Porque tenemos noticia tras noticia de este tipo de actos de violencia en Guerrero, y creo que lo mínimo que Claudia Sheinbaum tendría que hacer es empezar a dudar de Evelyn Salgado, ¿no? Y del morenismo guerrerense, ¿no? Que evidentemente le está fallando a ese estado. Estos serían mis dos comentarios de este tema que me parece muy doloroso. Sí, yo no tengo pues nada más que decir, más que pues desde otro podcast progre mandamos nuestro respaldo a la gente de Guerrero que está teniendo días muy tensos, de mucho miedo y de mucha ansiedad, y pues sin duda a familia y personas cercanas del alcalde, que sin duda, pues como dices, es brutal haber visto estas imágenes, y que bueno, pues esperamos que se conviertan en un símbolo, en un referente para que esto no vuelva a suceder. Y hablando justamente pues de Claudia Sheinbaum, vamos a pasar a otro tema que tiene que ver con los compromisos de Sheinbaum hacia la población LGBT. Hace unos días, cuando Sheinbaum tomó protesta en el Congreso, mencionó en su discurso que se respetará la diversidad sexual. Esto fue la primera vez en la historia en la que en una toma de protesta presidencial se habla de los derechos de la diversidad sexual o se menciona a las personas de la diversidad sexual, algo que fue celebrado por muchas personas en redes sociales, pero también fue cuestionado por muchas otras por decir que eran apenas migajas y que no valía la pena conformarse con una mención de un segundo en un discurso. Y entonces aquí en otro podcast progre, pues nos dimos a la tarea de hacer un balance de cuáles fueron los compromisos que Claudia Sheinbaum emitió hacia la población de la diversidad sexual en su campaña, para que pues los tengamos en el radar y a lo largo de estos 6 años podamos ir monitoreando que esta palabra se cumpla. Claudia Sheinbaum se comprometió a promover políticas públicas en salud, trabajo, educación, empleo y acceso a la justicia diseñadas específicamente y de la mano con las comunidades de la diversidad sexual. Se comprometió también a crear un programa nacional de salud para poblaciones de la diversidad sexual
con una red de servicios de salud inclusiva y universal. Esto hace sentido con su experiencia en la Ciudad de México, donde, además de impulsar a las clínicas Condesa que ya existían, se creó una clínica especial para personas trans. Entonces, esperemos que esa experiencia sea la que nutra este Programa Nacional de Salud. Se comprometió a establecer una autoridad específica para supervisar el avance de las políticas del bienestar para las personas LGBT, a incentivar alianzas interinstitucionales a través del CONAPRED para crear marcos legales que protejan a la comunidad LGBT, a fortalecer herramientas como la ENADIS, la Encuesta Nacional de Discriminación, para diagnosticar y crear estrategias para mejorar la situación de estas poblaciones, a incluir en el próximo Censo Nacional preguntas sobre orientación sexual e identidad de género, algo muy importante, a crear programas para el acceso al trabajo, apoyo a cooperativas y pequeñas empresas LGBT, y a implementar 3 programas de salud, uno para la diversidad sexual, otro para poblaciones vulnerables y uno tercero para prevención de VIH e infecciones de transmisión sexual. Estos fueron los compromisos enlistados en su programa de gobierno registrado ante el INE, y además de la candidatura, también el partido tiene que presentar una plataforma política ante el Instituto Nacional Electoral, y entonces podemos ver que Morena, como partido político, se comprometió a crear la Unidad para la Diversidad en el gobierno federal para supervisar e impulsar avances en derechos LGBT en diálogo con la sociedad civil, a promover la homologación de leyes a nivel nacional en temas como matrimonio igualitario, que pues nadie les avisó que ya está garantizado en los 32 estados del país, al registro civil y seguridad social, tomando como modelo la Ciudad de México, algo que nos deja ver el chilangocentrismo de Morena, porque la realidad es que, por ejemplo, en temas como identidad de género, Jalisco u otros estados están mucho más avanzados que la propia Ciudad de México. Impulsar la inclusión de derechos LGBT en las constituciones estatales, reconocer legalmente la maternidad de las madres no gestantes y los vínculos de figuras de crianza adicionales, y garantizar el respeto a las libertades y derechos de las juventudes LGBT sin represión ni discriminación. ¿Cómo ves, Luis, estos compromisos que hace, por un lado, la presidenta y por el otro lado, su partido? Los compromisos, pues, me parece un poco ambiciosos. O sea, desde que le revisé el documento de 300 y cacho páginas que publicó Claudia Sheinbaum después de su discurso en el Zócalo, cuando arrancó su campaña, estaba este apartado que es un resultado de Diálogos por la Transformación, que fue ese ejercicio que coordinó Juan Ramón de la Fuente, donde participó la Barbie Nearshoring, Altagracia Gómez, etcétera, ¿no? Renata Turrent fue parte de ese ejercicio también, entre otras personas. Y pues me parece un programa conservador. O sea, no, a ver, no conservador en el sentido de antiderechos, sino, pues sí, poco ambicioso en general. O sea, no se habla de infancias trans, no se habla de, pues incluso estas clínicas, ¿no? Que fue un ejercicio muy interesante en la Ciudad de México, o está haciendo, ¿no? Y que si contrastamos, por ejemplo, con el tono que Clara Brugada tuvo al tomar posesión y hablar muy claramente, de manera muy incluyente y aparte como de manera muy orgánica sobre la diversidad sexual. Pero me parece poco sorprendente porque en la izquierda de Morena, sobre todo a nivel federal, la izquierda obradorista, es una izquierda mayoritaria, totalmente, ¿no? Que la mayoría de sus acciones están enfocadas a las mayorías. Y eso no me parece necesariamente malo. Creo que el discurso de López Obrador siempre ha estado, y menciono a López Obrador porque creo que todavía estamos viendo su huella en estas políticas, ¿no? Siempre ha estado de, bueno, es que si le va bien a las mayorías, entiéndase, quienes hoy viven en la pobreza, quienes tienen dificultades económicas, etcétera, nos va a ir bien a todas y a todos. Y por eso el enfoque está en estos grandes programas universales de darle una beca a todos los niños de primaria, a todas las mujeres de 60 a 64, etcétera, ¿no? Y creo que así como en las izquierdas, digamos, setenteras, a esta izquierda en particular, las cuestiones LGBT le parecen un poco burguesas. Esa es mi apreciación, ¿no? Que esta es una izquierda, pues muy de machos, ¿no? A pesar de tener
a una presidenta que, como dices, eso puede cambiarlo todo, ¿no? Y lo estamos viendo en el ejemplo que veíamos de Guanajuato. Pero sí creo que estamos hablando de una izquierda en el que las cuestiones de las minorías sociales le parecen un tanto triviales y prefieren enfocarse, que no es poca cosa, en atender la pobreza como la gran generadora de desigualdad. Y me parece que eso se traduce en esto, ¿no? En unos compromisos, pues, poco ambiciosos. Ya, si llegamos al final del sexenio y no los cumplieron, pues es que neta no querían, porque tampoco es que están promoviendo una cosa así muy fuerte. Ahorita que hables tú, me gustaría que igual tú que tienes mucha más experiencia en la implementación de estas cosas, nos compartieras cuál es tu perspectiva. Yo solo tengo algunas dudas, porque por ejemplo uno de los compromisos es que haya una autoridad específica para supervisar el avance de las políticas de bienestar para las personas LGBT+. Y a mí me queda la duda de cuáles son esas políticas, ¿no? Hasta ahorita pues no tenemos muy claro que haya programas del bienestar específicos que estén dirigidos a la diversidad sexual y de género, ¿no? Entonces, pues en general, eso no me parece emocionante. Creo que para un gobierno de izquierda es un programa un poco ambicioso y mi esperanza está en que conforme la presidenta Claudia Sheinbaum, que sí ha tenido un compromiso con la diversidad sexual, sobre todo, bueno, con la diversidad de género también, en su administración en la Ciudad de México lo tuvo, pues que conforme ella se vaya sintiendo más cómoda de gobernar, ¿no? Como de gobernar con su propio estilo, quizás vaya proponiendo otras cosas. Eso pienso, no sé qué piensas tú, Andrés. Yo estoy de acuerdo contigo en que son, digamos, cosas básicas, ¿no? No se está inventando el hilo negro, ni se está profundizando, ¿no? En muchas cosas, pero también es la batería de propuestas más amplia que una presidenta o alguien electo ha tenido, ¿no? Yo sí celebro que a lo menos existan propuestas concretas que podemos monitorear su cumplimiento, y para mí la más importante es justo la que mencionabas, ¿no? La de establecer una autoridad específica. Digamos, eso se menciona en la plataforma de la presidenta como una autoridad específica para supervisar el avance de las políticas del bienestar. Nos hace pensar que quizá dentro de la Secretaría del Bienestar habría una subsecretaría de diversidad o una dirección de diversidad. Y por el otro lado, Morena dice crear la unidad para la diversidad en el gobierno federal. Digamos, por ambos frentes, por la presidenta y por su partido, hay un compromiso de crear una oficina nacional para supervisar la implementación de políticas públicas para la diversidad. Y al día de hoy, 9 de octubre, no han nombrado esta oficina, no se ha mencionado, no sabemos de qué dependencia va a depender, no sabemos quién será la persona titular de esta dependencia, a diferencia de lo que mencionábamos hace ratito, que es que el gobierno de Libia, el gobierno panista en Guanajuato, desde días antes de su toma de protesta, ya había presentado la Secretaría de Derechos Humanos con su subsecretaría de Diversidad, con su titular, ¿no? Entonces, aquí vemos que inclusive un gobierno panista está siendo muchísimo más contundente en cumplir su compromiso que lo que está haciendo la presidenta, que en teoría es de izquierda y tiene un compromiso con estas agendas, ¿no? Cada día del sexenio que avanza es un día perdido, ¿no? El sexenio se cuenta en cuenta regresiva, van 10 días y ya es algo que deberíamos de hacer por ahí, un contador de cuántos días han transcurrido sin que se nombre a esta Oficina Nacional de Diversidad Sexual. A mí me parece que más allá del resto de compromisos enlistados, si se crea esta oficina, si hay una persona dentro del gabinete cuyo tiempo completo es pensar en cómo se derriban las barreras de desigualdad para las personas LGBT, esta batería de compromisos sería muy sencilla de cumplir e inclusive se podría ir mucho más allá de esto. Si no se crea esa oficina, difícilmente vamos a ver que estas cosas se cumplan y vamos a tener ahí a figuras queriéndonos convencer de que Morena difusamente garantizó derechos de la diversidad sexual a nivel nacional, ¿no? Creo que ya no es suficiente decir que son un gobierno que no se opone, que no crea discursos de odio, que deja las iniciativas LGBT avanzar en los congresos locales. Queremos ver un gobierno de izquierda que se comprometa, y las formas de ver ese compromiso es crear una oficina pública destinada a este tema y que esa oficina tenga presupuesto para diseñar, evaluar, implementar
programas y políticas que atiendan los diferentes frentes de desigualdad que enfrentamos las personas de la diversidad sexual. A mí me parece que ahí está la clave de los compromisos de la presidenta, y creo que la sociedad civil organizada LGBT, el movimiento LGBT, tendría que estar exigiendo que se cumpla este compromiso de crear una unidad para la diversidad en el gobierno federal, y después exigir que sea encabezado por una persona que represente legítimamente las luchas de la diversidad sexual, ¿no? Porque vemos que las personas que se pusieron en las acciones afirmativas no necesariamente representan la vanguardia en temas de diversidad sexual. Entonces, aún el compromiso de Sheinbaum con la diversidad sexual es un gran signo de interrogación. La clave estará en el nombramiento de esta oficina, y esperemos que sea algo que pase en estos próximos días y no algo que no pase o que pase al final del sexenio. Sí, pues yo creo que habría que articular un discurso desde quienes tenemos interés en estos temas, ¿no? Que en momentos, pues, no parecemos ser demasiados, ¿no? Entonces, creo que sí es importante que unifiquemos el mensaje y las exigencias a la presidenta, porque sí veo, no voy a decir nombres, pero sí veo a ciertas personas dentro de los activismos LGBT que están como muy embelesadas con la presidenta, y todavía están haciendo como esta función de dar maromas para explicar por qué no ha hecho tal o cual cosa, y no creo que debería ser la postura de los activismos LGBT. Y solo por decir una cosa positiva, porque el otro día me llamó la atención de manera bastante positiva, creo que donde podría haber una actitud de bastante apertura hacia la diversidad sexual va a ser en la eventual Secretaría de las Mujeres, que todavía no se forma porque se necesita pasar el presupuesto, etcétera, pero que estará a cargo de Citlali Hernández. He escuchado a Citlali en varias entrevistas, y en todas ellas mencionó a las mujeres trans y a las mujeres de la diversidad sexual, cosa que no hemos escuchado de la boca de Claudia Sheinbaum cuando habla de mujeres, ¿no? De hecho, por el contrario, muchas veces hace énfasis en el nacer mujer, lo cual me parece interesante, sobre todo tomando en cuenta de quién está rodeada. Entonces, pues, Citlali, me parece que ahí, en esa secretaría, digo, así como muy claramente la Secretaría de Relaciones Exteriores fue un espacio en el que encontramos pues un aliado durante el sexenio pasado, creo que se empieza a manifestar la posibilidad de que sea en la Secretaría de las Mujeres donde haya una persona aliada dentro del gabinete de Claudia Sheinbaum. Ojalá así sea. Por lo pronto, Andrés, la telenovela sigue. Cuando creímos que ya no íbamos a hablar de la reforma al Poder Judicial porque ya había pasado, y pues ni modo, ¿no? Ya lo que sigue es que se organice la elección, pues que se equivocaron. Pues no, mi ciela. Se equivocaron los legisladores. Aquí está el asunto. En el Senado de México, las Comisiones Unidas de Gobernación y Estudios Legislativos modificaron la iniciativa de reforma judicial enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum. Estas modificaciones, impulsadas por Morena y sus aliados, otorgan mayor poder al Congreso, la Presidencia y la Suprema Corte en la selección de candidatos y candidatas para el Poder Judicial. Ahora, a diferencia del pasado, estos poderes podrán vetar los perfiles propuestos por los comités de evaluación, lo que ha generado críticas de la oposición. Ricardo Anaya, del PAN, advierte que estas reformas podrían comprometer la independencia judicial al permitir que el partido en el poder controle las candidaturas de jueces y magistrados. Además, se suprimió la facultad del INE de suspender elecciones por causas excepcionales, lo que ha sido otro punto de controversia. Durante las votaciones hubo confusión entre los legisladores sobre qué estaban aprobando, lo que ha puesto en duda la transparencia del proceso. A pesar de ello, las reformas avanzarán para su votación en el Pleno del Senado, y Morena también enfrenta la tarea de corregir contradicciones en la Constitución relacionadas con el periodo de la presidencia de la Suprema Corte, lo que ha generado más trabajo legislativo a contrarreloj. Es decir, van a tener que reformar la reforma porque el artículo 94 y el 97 se contradicen en cuanto a la duración de la presidencia de la Corte. Uno dice que es de 2 años y otro dice que es de 4, y los dos están vigentes en este momento. Entonces, pues hay que reformar la reforma.
Voy a agregar esta información rapidísimo porque a pesar de todas estas tensiones, el día de ayer, 8 de octubre, Gerardo Fernández Noroña, presidente del Senado, y la ministra presidenta Norma Piña decidieron retomar por fin el diálogo sobre la reforma judicial. Eso, pues, se toma como una buena noticia, ¿no? Y es bien interesante que sea Noroña quien tiene un poco de sensatez política en este momento. Con todo este escenario, con la reforma judicial aún moviendo cosas, Andrés, ¿tú cómo ves todo esto? Pues digo, se les dijo, se les advirtió, la forma es fondo, hacer el proceso legislativo no debería de ser así, con una planadora, sin entrarle al detalle de las cosas, porque ¿qué es lo que termina pasando? Pues que se publican leyes escritas por las partes, ¿no? Aquí estamos viendo que ellos mismos generan artículos que se contradicen entre sí, y tiene que ver con, pues, la velocidad, el desastre, con el que se hacen estos procesos legislativos, ¿no? No hay un interés de llevar un proceso legislativo normal, con mesas de análisis, con participación de expertos, con tiempo para que las comisiones revisen, ¿no? Todo se quiere aprobar fast track, para todo se quiere usar la mayoría aplastante, ¿no? Y termina generando este tipo de problemas, ¿no? Nada, pues lamentablemente creo que esto no es lo suficientemente grave para hacerles rectificar en el camino, y más bien vamos a seguir viendo legislaciones muy politizadas, pero que ya en los detalles, en los puntos y comas, pues llenas de errores y de cosas que pudieron haberse hecho mejor. Entonces sí, Morena, lo hemos visto en las dos legislaturas en las que han tenido mayoría, pues no prioriza un proceso legislativo pulcro, ¿no? Sino que prioriza un proceso legislativo politizado y popular, y a veces eso se contrapone con la técnica legislativa, que es algo, pues, importante, ¿no? Por más aburrido que suene. Yo, pues considero que esto es un desastre, ¿no? Una reforma que tiene inconsistencias. La reforma se va a tener que reformar. Me da mucha risa Ricardo Monreal cuando le preguntan, ¿se equivocaron? Dice, no, no nos equivocamos. Estas son inconsistencias que suceden siempre, ¿no? Y entonces ni siquiera el poder aceptar que hubo errores en la reforma que se pasó, que no se revisó, pues me parece muy fuerte. Al mismo tiempo, pues estamos ante la incógnita de qué va a pasar con la Suprema Corte, que ha decidido discutir la constitucionalidad de la reforma constitucional, ¿no? Lo cual pues está generando una especie de crisis, porque lo que podemos prever es que si de alguna forma la Suprema Corte tumba la reforma del Poder Judicial, la presidenta y el Senado y la Cámara de Diputados simplemente no van a hacer caso, ¿no? Entonces, estamos en un momento complicado para el país que se estará, pues, desarrollando en las próximas semanas, y la única señal de cierta sensatez yo la encuentro en lo que sucedió ayer en el aniversario del Senado, donde Noroña recibe a Norma Piña con mucha amabilidad, con mucho protocolo. Se ven ambos en varias imágenes teniendo conversaciones pues bastante cordiales, ¿no? Risa y risa por todo el Senado, y pues esta decisión de retomar el diálogo para tener una especie de transición más suave, ¿no? Entonces, pues esperemos que esto sea una señal de que las cosas empiezan a dialogar, porque ya más allá del contenido de la reforma, creo que ahorita, Andrés, tú hacías énfasis en las formas, y creo que justo es eso, ¿no? Ahorita la forma en que se da la transición hacia este nuevo poder judicial, pues es fundamental. Yo sí lamento la modificación que se le realizó ayer a la reforma, porque antes se había propuesto que fueran los comités designados por cada poder los que decidieran a los candidatos y candidatas, ¿no? Un comité para el Congreso, uno para la presidencia y uno para la Corte. Lo que se aprobó ayer es, sí, esos comités van a generar las listas, pero los poderes pueden desechar las listas, ¿no? Y entonces, pues es un mayor control por parte
pues por lo menos 2 de los 3 poderes ya totalmente controlados por Morena, y la Suprema Corte, pues todavía no, pero esta será la última vez que todavía no, ¿no? Entonces ahí No, y eso me que parece preocupante. allá es importante mencionar, ¿no? Hoy totalmente controlados por Morena, pero en algún futuro podrían estar totalmente controlados por un partido de ultraderecha que ni siquiera existe hoy, ¿no? O sea, lo peligroso de crear estas reformas es que son reformas que van a estar vigentes independientemente de quién esté en el poder, ¿no? Y hay gente que hoy, ¿no? Quien apoya a la 4T, ¿no? Hoy se siente muy segura de que está en manos de un movimiento político en el que confían, pero eso no siempre va a ser así, ¿no? Y me parece que es un riesgo muy alto darle tanto margen del Poder Judicial a un poder que se elige democráticamente en teoría, ¿no? Y que eso puede caer en manos, por ejemplo, de una ultraderecha conservadora. ¿Y esto por qué es importante? Creo que esto nos lleva al siguiente punto, ¿no? Pues porque sí, la Suprema Corte de Justicia ha sido, y en general el Poder Judicial, ha sido el poder más activo en el reconocimiento de derechos humanos, y un ejemplo de eso, pues es la reciente aprobación del derecho de las mujeres a decidir sobre su cuerpo, del aborto, en Jalisco. En Jalisco, esta semana se aprobó finalmente en el Congreso una iniciativa que despenaliza el aborto, y esto se da a partir de que el pasado 25 de abril, el segundo tribunal colegiado en materia penal del tercer circuito determinó por unanimidad e inconstitucionales los artículos que prohibían de forma absoluta la interrupción legal del embarazo en el Código Penal de Jalisco. La decisión del tribunal tiene como antecedentes las sentencias que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha emitido sobre la materia desde 2021 para Coahuila, en 2023 para Aguascalientes y para el Código Penal Federal. Esto, ¿no? Que esto llegara al tribunal colegiado es una estrategia jurídica nacional que impulsó la organización civil GIRE, de la mano de muchas otras organizaciones locales, feministas y de derechos humanos, y que, bueno, en Jalisco ya había un trabajo en el tema, ¿no? Según datos del Programa Estatal para la Interrupción del Embarazo en el Organismo Público Descentralizado de los Servicios de Salud en Jalisco, de 2016 a 2021 se realizaron solo 58 procedimientos de interrupción voluntaria del embarazo, en contraste con 171 que se realizaron entre 2022 y 2023. Es decir, en los últimos años, el acceso a este derecho por las causales que ya estaban permitidas en la ley creció exponencialmente, y seguramente después de la despenalización que sucedió esta semana, estos números van a crecer muchísimo más. Jalisco se convirtió en el estado número 14 en reformar su legislación para permitir el aborto libre y garantizar a todas las mujeres y personas gestantes su derecho a decidir. Los estados donde ya se despenalizó son Aguascalientes, Baja California Sur, Coahuila, Colima, Ciudad de México, Guerrero, Hidalgo, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Sinaloa y Veracruz. Un número importante de estados. Ojalá estas legislaciones sigan avanzando, pero es importante mencionar que pues Jalisco aprobó este derecho en una sesión del Congreso muy controvertida, en la que en la madrugada se dieron votaciones por cédula, es decir, secretas, alcanzando primero un empate, lo que les obligó a repetir la votación, ya que esta votación se estaba dando por un mandato del Poder Judicial, y en la segunda votación, pues alguien, que no sabemos quién, porque fue votación secreta, cambió el sentido de su voto, y así es como se aprobó con 20 votos a favor. Esto desató declaraciones polémicas de algunos actores políticos en Jalisco, como las de Bernardo Fernández, el jefe de gabinete del Ayuntamiento de Guadalajara, el jefe de gabinete de la primera presidenta mujer, y Juan Carlos Flores Minamontes, secretario de Educación del Estado de Jalisco. Ambos con posturas en contra del aborto, cuestionando lo que se había hecho en el Congreso, que eso nos explica por qué en esta misma sesión se votó además otro mandato de la Corte, que era la erradicación del requisito de mayoría de edad para el reconocimiento de identidad de género autopercibido, la cual se votó en contra, ya que se utilizó por segunda ocasión en el Congreso de Jalisco como moneda de cambio para garantizar otros derechos. ¿A qué me refiero por segunda ocasión? Pues esta legislatura del Congreso de Jalisco, cuando en 2022 aprobó matrimonio igualitario y la prohibición de las terapias de conversión, también aprobó una iniciativa que establecía el requisito de 18 años de edad para levantar un acta nueva a las personas trans que así lo solicitaran. Esta reforma fue declarada inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia por varias razones. Una es porque el requisito de mayoría de edad pues, se reconoce como discriminatorio, ¿no? Y la otra es porque Jalisco desde 2020 garantiza el derecho a la identidad de las infancias trans. Y en nuestro país la Constitución prohíbe
retrocesos en materia de derechos humanos. Así que esta reforma está inaplicada por parte de la Suprema Corte de Justicia, el derecho a las infancias trans está garantizado, sin embargo, las y los diputados conservadores hacen estas maniobras publicitarias para salir a sus votantes y decirles, no, perdimos una batalla contra el aborto, pero ganamos una batalla en la defensa de las niñas y los niños en contra de la ideología de género. Puras falacias conservadoras con tal de confundir a la ciudadanía, pero que nos refleja cómo aún el conservadurismo pues está enquistado en todos los partidos a muchos niveles. Sin duda celebramos pues que Jalisco se sume a esta lista de estados que garantizan o que despenalizan el aborto. Creo que, como lo han dicho muchísimas de las activistas feministas, falta ver cómo esta despenalización se va a traducir en una política pública que garantice el acceso libre, seguro y gratuito a este derecho. Sí, por cuestiones de tiempo quisiera ser muy breve, pero pues vaya, evidentemente celebramos que eso haya sucedido, sin embargo, al mismo tiempo escuché la narrativa, la narración de, se llama Mara, ¿cómo se llama? Esta legisladora. Robles. Ajá, Mara Robles, con Gabriela Barkentin, de cómo se dio todo el proceso y de cómo tuvieron que hacerlo en secreto, pues, para que alguien se atreviera a cambiar de opinión. Y me parece que es bien interesante el punto en el que está México en cuestiones de el derecho de las mujeres a decidir sobre su cuerpo y de las personas que tienen capacidad de gestar, porque si tú volteas a ver la carrera por la presidencia en Estados Unidos, hasta Trump se ha tenido que correr al centro porque la opinión mayoritaria es contundentemente a favor de este derecho, ¿no? Y creo que en México culturalmente estamos en otro momento, todavía falta sensibilización, falta información para que socialmente terminemos por entender que es fundamental garantizar este derecho para garantizar la seguridad y la vida de las mujeres y las personas con capacidad de gestar y pues para garantizar sus derechos humanos, ¿no? Entonces, pues me parece interesante, ¿no? Que nos encontremos en este punto donde todavía es una cosa como tan controversial y donde todavía no terminamos de entender que, pues, las personas tenemos que tener autonomía corporal en todos los sentidos, ¿no? Entonces, pues celebro la decisión, lamento que haya sido tan apretada, sobre todo al venir de un mandato de la Corte y al mismo tiempo comparto tu preocupación de, bueno, ¿qué va a pasar con la nueva Corte, ¿no? Con una Corte que le responde a la popularidad, pues un poco podemos prever que su actual se va a parecer más al de estos legisladores y legisladoras de esta historia que nos acabas de contar y no al de la Corte actual, y eso me parece una pérdida. Sí, coincido contigo, eso quizá es el riesgo más alto de la reforma al Poder Judicial, ¿no? La politización de temas que tendrían que ser técnicos de garantía de derechos. Muy bien, pues vamos a dar una actualización breve porque estamos a exactamente un mes de un mes menos un día de las elecciones en Estados Unidos. Y el escenario no podría ser más incierto. Andrés, Kamala Harris, candidata demócrata a la presidencia de Estados Unidos, mantiene una ligerititita ventaja en las encuestas con el 49% de intención de voto frente al 46% de Donald Trump. Sin embargo, esta ventaja no garantiza su victoria el 5 de noviembre, ya que las elecciones, como ustedes saben que funciona el colegio electoral en los Estados Unidos, se decidirán en un puñado de estados clave como Arizona, Pensilvania y Georgia, donde ambos candidatos siguen muy igualados. En una campaña marcada por la condena penal de Trump y la retirada de Joe Biden, Harris busca atraer a votantes republicanos moderados, logrando aumentar su apoyo entre ellos al 9%. Por su parte, Trump intensifica sus mítines y ataques comparando a Harris con un niño y criticando a los demócratas en temas como la economía. Mientras tanto, Harris ha intentado proyectar una imagen de unidad, prometiendo incluir a un republicano en su gabinete y destacando los riesgos de otro mandato de Trump, al que califica de aspirante a dictador. Las tensiones en esta contienda reflejan una sociedad estadounidense profundamente dividida, donde cada voto podría ser decisivo. Y yo diría que ahí se aplica la palabra polarización mucho más que acá, porque sí están mitad y mitad. Es una cosa muy fuerte. Andrés, ¿cómo ves este relajo de nuestros vecinos? Qué nervios, la contienda electoral en esta recta final se cierra, ¿no?
habíamos visto a Harris tomar un poquito de ventaja frente a Trump y en los últimos días esta ventaja se ha ido reduciendo. Vamos a llegar pues a un último mes de campaña muy cardíaco en el que la candidata y el candidato se tienen que concentrar en los estados que van a ser clave para voltear el tablero electoral en Estados Unidos, porque recordemos que su sistema electoral es muy complejo y no todos los votos valen igual, según el número de consejeros al consejo electoral que dé cada estado, pues cada estado tiene diferente peso electoral, así que vamos a ver pues una campaña muy matada para pues tratar de acrecentar esa diferencia entre ambas candidaturas. Y pues nada, aquí estaremos en otro podcast progre analizando cómo avanzan estas elecciones y esperamos pues dentro de un mes poder estar celebrando que se contuvo la ultraderecha de Trump. Como mencionabas hace rato, ha tenido que ser más moderada, ¿no? En el debate de vicepresidentes, ¿no? Vimos inclusive a un J.D. Vance negar que se habían posicionado rotundamente en contra del aborto a nivel nacional, ¿no? Vemos ahí un ligero cambio en la postura que han tenido los republicanos, así que pues bueno, estaremos atentos al desarrollo de este último mes de campaña y nos pasamos con esto hablando de elecciones. Bueno, ¿tú quieres comentar algo más? Rapidísimo, para mí, como desde la comunicación, me parece fascinante que quizás el punto más importante de la campaña de Harris en los últimos días ha sido su presencia mediática y quizás la entrevista que más ha llamado la atención es la de Harris en el podcast Call Her Daddy. Esto me llama la atención porque creo que muestra un corrimiento hacia otros ámbitos de los medios de comunicación en Estados Unidos que todavía no terminamos de ver en México, ¿no? Y la gira de prensa de Harris ha sido muy, muy interesante, ¿no? Call Her Daddy, el programa de radio de Howard Stern, Stephen Colbert ayer, The View ayer, 60 Minutes antier, o sea, su presencia mediática y lo que ha elegido, donde ha elegido hacer presencia, me parece muy interesante y sí muestra un panorama, un ecosistema mediático que se está moviendo de una manera muy acelerada y muy emocionante, porque la entrevista quizás más relevante de Trump también se la dio a un conductor de podcast que ha estado haciendo cosas con influencers de derecha y demás. Me parece interesante. Y lo otro, pues, me duele, pero sí creo que quienes están siendo el factor clave en este momento son los republicanos moderados. Y eso ha hecho que Harris se vuelva una candidata pues menos emocionante para los progres como nosotros, porque la escuchas hablar muchísimo de que tiene un arma, ¿no? Es una de las cosas que más ha mencionado en las entrevistas. Y esta promesa que hizo ayer en The View de tener a un republicano en su gabinete, ¿no? Incluso primero Joy Behar le pregunta, ¿no? Como ¿qué tienes de diferente con Joe Biden? Y primero dice, pues no veo mucho, ¿no? No tenemos muchas diferencias, yo participé de todas las decisiones. Y en un segundo momento dice, ya sabes que mi mayor diferencia con Biden es que yo voy a tener un republicano en mi gabinete, pues me parece lamentable, ¿no? Pero al mismo tiempo, pues promesas y pues sí, cosas que está teniendo que ceder para alcanzar ese porcentaje en esos estados columpio que le quedan por conquistar. Entonces eso quería agregar. No, definitivamente la campaña de Harris es una campaña para quienes nos apasiona la comunicación política, pues de análisis, ¿no? Porque es una campaña muy sui generis, es una candidata que entra muy tarde a la contienda, es una candidata mujer, ¿no? En un país sumamente misógino, sumamente racista, ¿no? Entonces, digamos, cuidar todos los frentes que Harris ha tenido que cuidar para tener la ligera ventaja que tiene sobre Trump, que es un candidato hiperposicionado, que ya fue presidente una vez, que todo el mundo conoce su nombre, ¿no? O sea, en caso de que Harris resulte electa, vamos a estar ante un escenario de una campaña que fue muy, 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 muy bien ejecutada, ¿no? Y que sin duda tiene que asumir estos costos que tú narras, ¿no? De tender ciertos puentes hacia los republicanos, posicionarse como una portadora de armas, ¿no? Pero que bueno, pues veremos el balance final de qué tan efectivas fueron estas estrategias para garantizar, pues de entrada, la contención de Trump y su postura sumamente antidemocrática y antiderechos, pero también pues para ver
a la primera mujer presidenta en Estados Unidos, ¿no? Algo que sería sin duda pues muy, muy poderoso, considerando que también México tiene su primera mujer presidenta. Estaríamos hablando de una Norteamérica con fuertes liderazgos de mujeres, que es algo que nunca antes hemos visto. Entonces, pues bueno, será un escenario muy, muy, muy cerrado. Probablemente la noche de las elecciones no tendremos un resultado final, ¿no? Al igual que hace 4 años que no fue hasta un par de días después que salió este icónico video de Kamala hablándole a Biden, diciéndole, we did it, Joe. Entonces, bueno, pues serán cardíacas. Será cardíaco el próximo mes, será cardíaca la noche electoral, y pues veremos cuál es el resultado final. Ojalá tengamos cosas que celebrar, como lo tiene Brasil, ¿no? Vamos a la noticia, a la buena noticia del día. Recuerden que acá en otro podcast Progress intentamos cerrar nuestros episodios con una buena noticia, y la buena noticia de hoy es que el pasado domingo hubo elecciones municipales en Brasil, y organizaciones LGBT documentaron un número histórico de personas LGBT candidatas. Más de 900 personas de la diversidad sexual contendieron algún cargo en estas elecciones brasileñas, y pues con los resultados que se tienen al día de hoy, hay al menos 225 personas de la diversidad sexual electas en todo Brasil, siendo el resultado electoral histórico para la representación política de las personas de la diversidad sexual. Nunca antes en Brasil se había elegido tantas personas LGBT en una elección, y sin duda hoy Brasil es el país de América Latina con más personas LGBT ocupando cargos de elección popular, ¿no? Algo que sin duda pues es emocionante en un escenario político tan polarizado como el brasileño, en el que aún la izquierda y la ultraderecha de Bolsonaro pues siguen repartiéndose casi a medias el electorado brasileño. Entonces, ojalá que así como vimos este número histórico de personas LGBT electas en Brasil, lo veamos en el resto de elecciones que vienen en la región, como la de Estados Unidos en un mes, la del Poder Judicial el año que entra en México, y muchas otras en todo el continente. Sí, pues también un respiro para los brasileños, las brasileñas que tuvieron un gran susto antiderechos con la presidencia de Jair Bolsonaro, ¿no? Y que pues han decidido al parecer volver a la izquierda, aunque también es un país profundamente dividido, ¿no? Y donde yo creo que esa es la norma en las democracias en este momento, y sobre eso estaremos platicando después, pero me parece una gran noticia para cerrar el episodio del día de hoy, y así terminamos, así cerramos, y les agradezco mucho. Gracias, Andrés. No, gracias a ti, Luis, y a todas las que nos escuchan. Recuerden compartir este podcast en sus historias, con sus amigos, darle me gusta, pues para que podamos seguir acá encontrándonos y platicar de todas aquellas cosas que pasan en nuestro entorno y cómo nos afectan a nosotros los progres. Pues nos vemos la próxima semana, misma hora, mismo canal. Adiós.